Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Accidente mortal en Chiapas. Más de 50 muertos y decenas de heridos al volcar un camión en Chiapas, México, que transportaba inmigrantes, la mayoría guatemaltecos. Testigos cuentan que el conductor iba a gran velocidad y se desprendió la caja del tráiler. Voto inmigrante. La ciudad de Nueva York permitirá que los inmigrantes no ciudadanos voten en las elecciones locales. Casi 900,000 personas ahora podrán participar, entre ellas Dreamers, residentes permanentes e inmigrantes con permiso de trabajo. El precio de cruzar. Vuelven los grandes grupos de inmigrantes que quieren entrar a Estados Unidos por Texas. Niños, mujeres embarazadas, adolescentes. Según un informe, más de la mitad paga un coyote unos $7,500 para cruzar. Robos con violencia. Aumentan los atracos violentos para robar vehículos en todo el país. Más de 150 agencias policíacas reportan el incremento. Lo peor está en Chicago. Allí el aumento es del 40%. Un tráiler que viajaba repleto de migrantes, en su mayoría guatemaltecos, volcó en una carretera de Chiapas. Hay al menos 53 personas muertas, decenas de heridos. Bomberos y rescatistas han confirmado la presencia de varios menores de edad en este accidente que, le advertimos, ha dejado imágenes muy fuertes. Isa Osorio se nos une con la última información. Isa, ¿qué es lo último que sabemos? Julio, muy buenas noches. Una tragedia así no se había visto nunca, con tal número de migrantes muertos. Y es que esto se pudo haber evitado. De acuerdo con reportes locales, el tráiler, antes de estrellarse, pasó por un retén de la policía, que de haberlo detenido y realizar esta inspección, se hubiera dado cuenta que dentro viajaban hacinados estos migrantes de forma ilegal. Lo hubiera detenido y el saldo no hubiera sido mortal. Los cuerpos estaban por todos lados, regados en el piso. Eran migrantes centroamericanos que viajaban a bordo de un camión, que esta tarde perdió el control y dejó al menos 50 muertos. Uno de los heridos aseguró que el chofer manejaba a exceso de velocidad. ¿Cómo te sientes, amigo? Sueco mis manos. ¿Qué pasó? El chofer venía bien loco. ¿Tu amigo cómo te sientes? Muy mal. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. ¿Qué pasó? No ¿No sé, puedes hacer una llamada a mi Algunos testigos narraron que la caja del tráiler se desprendió con más de 100 migrantes, principalmente de origen guatemalteco, quienes viajaban hacinados. Como unas 50 gente ayudamos a sacar del tráiler. Estaba muerta la gente, había gente quebrada, había gente que no se podía mover. El tráiler salió de la frontera de México con Guatemala y se dirigía al estado de Puebla. Los heridos fueron atendidos en hospitales cercanos. Híjole, es que había ambulancias que llevaban de 3 a 4 personas, hubo camionetas que trasladaron pacientes que era necesario llevar código rojo, código amarillo. Por el tiempo y la complejidad de las lesiones que traían, era importante llevarlos al hospital para que recibieran una atención primaria. Puro migrante, una gran tragedia, señores. Por lo pronto, los gobiernos de México y Guatemala aseguraron que trabajarán de la mano en la repatriación de los cuerpos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Es durísimo, y lo peor quizá es que esta no es la primera vez que un accidente en la carretera termina con el sueño americano de tantos migrantes. Aquí está Vanessa Ock con un recuento de tragedias similares. Vanessa, son tragedias que se repiten con demasiada frecuencia. Desafortunadamente, Julio, son tantas que no las hemos podido contar todas, pero también reflejan la desesperación de los migrantes que huyen de la violencia, de la pobreza y de la falta de oportunidades de sus países de origen, y por eso se lanzan a viajar en condiciones tan peligrosas. Los accidentes en las carreteras se han convertido en una tragedia recurrente para el sueño migrante. Hace poco menos de un mes, el 9 de noviembre, 12 migrantes centroamericanos murieron calcinados tras un accidente en la carretera de Palenque, en Chiapas. La colisión provocó un incendio y las puertas de la camioneta donde los transportaban se trabaron. Mientras los conductores se dieron a la fuga, solo 3 migrantes sobrevivieron tras escapar por una ventana. Quedaron completamente quemados. Y entre ellos había cuerpo de niños y personas grandes. Del otro lado de la frontera se repiten las mismas tragedias. En octubre, 2 personas murieron cuando este automóvil que transportaba 7 migrantes se estrelló contra una casa. Los coyotes estaban huyendo de la policía. No miden el peligro,
y pues los migrantes confían sus vidas a ellos. En marzo, 13 personas perdieron la vida en un accidente en el cruce fronterizo de California, cuando una furgoneta abarrotada con 25 inmigrantes a bordo fue embestida por un camión. Sus 13 familias quedaron destrozadas. Me dice, parece que va en la camioneta. Y pues ahí fue donde yo me entero que sí, él iba dentro de la camioneta. Esta camioneta accidentada en el mes de agosto en Encino, Texas, transportaba 30 migrantes cuando tenía capacidad solo para 15. El exceso de carga hizo que se volcara en una curva, cobrándose la vida de al menos 10 personas y dejando a otras 3 heridas. A finales de octubre, 15 migrantes viajaban por el sur de Texas, amontonados en esta camioneta que iba a exceso de velocidad. Ninguno contaba con el cinturón de seguridad. 4 personas de origen guatemalteco perdieron la vida. La gran mayoría indica que estuvieron alrededor de 20 minutos dentro de ese vehículo cuando pasa ese fatal accidente. Escenas que, para pesar de nuestra comunidad, se repiten con demasiada frecuencia. Sí, mucha frecuencia, pero definitivamente lo que reflejan es la desesperación de tantos migrantes por llegar a Estados Unidos, ¿no? Así es, Julio, vienen en condiciones terribles y realmente se están jugando sus vidas. También agrava la situación que el gobierno de México ha apostado ejército en la frontera y la persecución que no da tregua de las autoridades estadounidenses, y esto hace que los migrantes busquen rutas cada vez más peligrosas y clandestinas para llegar. Gracias, Vanessa. Gracias por ese recuento. Bueno, a pesar de estos peligros, los migrantes siguen llegando a la frontera. Hoy volvieron los cruces masivos a la altura de La Joya, Texas, con todo y el fuerte despliegue policial y militar que ya hay en la zona. Edgar Muñoz tiene las imágenes. Regresaron grupos grandes de inmigrantes a La Joya, niños en los hombros de sus padres, adolescentes caminando solos, mujeres embarazadas. Cientos cruzaron hoy el Río Grande, como no se veía en los últimos días, debido a la presencia militar y policías de Texas. Kimberly llegó con un niño de 3 años envuelta en lágrimas. No quiere que la deporten a México. Porque soy madre soltera y necesito trabajar acá para tener una casa, porque no tenemos dónde vivir. Tengo 2 hijos, dejé uno, me traje uno. Frente a las lanchas del operativo Lone Star, los coyotes esperaron 3 días a los inmigrantes junto al río en México. Algunos, como Griselda, llegaron con su niña enferma. ¿No ha comido hace cuánto tiempo? Ayer, en la tarde. Ayer. No, pues tiene hambre, la verdad. ¿Tienes hambre, baby? ¿No? ¿Te duele el estomaguito? ¿Cuántos años tienes? 6. Es una gran cantidad de niños solos que se pegan con los migrantes que vienen acá y que vienen de diferentes partes, no solamente de Centroamérica, sino también hemos visto un grupo incluso de Rumanía y hace unos días de Bielorrusia. Una gran cantidad de migrantes siguen entrando aquí a esta zona. Los migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala han gastado $1,700 millones al año en el pago de coyotes. Según un informe, el 55% de ellos pagan a un coyote un promedio de $7,500. Lo que no revela el reporte es lo que algunos pagan para ser liberados de un secuestro, como Walter en Veracruz. Nos golpearon con un bate y nos tuvieron ahí retenidos 10 días hasta que nuestros familiares consiguieron $2,500 para la liberación. En Yuma, Arizona, es otra realidad. Grupos de inmigrantes van hasta la estación de la patrulla fronteriza para entregarse y solicitar asilo. Pensamos que nos iban a recuerdo una vez ahí y no pasó nada. En medio de tantos peligros aparecen en la frontera niños como Stanley. ¿Y cuántos años tienes? 11. 11 añitos. ¿Y con quién te viniste? Yo solito. ¿Solito? ¿Y eso? ¿Tus papás te mandaron solo? Sí. Wow. En La Joya, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Impresionante. El Departamento de Estado ha elevado su alerta de viaje a México. La advertencia es para todo el territorio mexicano y ocurre tras las recientes balaceras en las playas de Quintana Roo. Pero esta alerta no es solo por la violencia, también llama a evitar México por el alto riesgo de contagio de COVID-19. Lejos de preocuparse, las autoridades de salud en México estudian eliminar las restricciones en los aeropuertos. No hay utilidad en intentar frenar la entrada de los virus a cualquier territorio definido por sus fronteras nacionales. El gobierno mexicano por ahora guarda silencio sobre esta nueva alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hoy Nueva York hizo historia. Se convierte en la ciudad más grande del país que da derecho al voto a sus residentes no ciudadanos. Así, inmigrantes con Green Card, con permisos de trabajo o con DACA podrán votar en las elecciones locales. Carla Mesola ha seguido de cerca esta noticia. Carla, para muchos esta legislación es el fruto de una lucha de años.
Así es, Julio, una lucha de muchos años que hoy finalmente le da una voz electoral a todos esos neoyorquinos que han estado aquí, que han pagado impuestos y que están amparados bajo algún estatus migratorio legal, pero que desafortunadamente por una u otra razón no han podido hacerse ciudadanos. Como bien lo dices, nosotros estuvimos aquí desde muy temprano y pudimos ver la emoción de toda esa gente, que esto significa mucho en sus vidas, pero también significa mucho en el impacto que tendrá en el país. ¡Sí se puede! La noticia de que en las siguientes elecciones locales inmigrantes no ciudadanos podrán votar en la ciudad de Nueva York dejó al punto de las lágrimas a trabajadores como Saraí. Emocionada, nada más decir que sí, imagínense poder votar, o sea, va a ser el primer voto en este país. Es vendedor ambulante y con mucho esfuerzo logró poner su propio negocio de comida en Manhattan. Desde hace 5 años es residente de este país y soñaba con poder votar. Estamos contribuyendo al país económicamente, entonces digo que tenemos derecho, es nuestro derecho. La Gran Manzana es ahora la ciudad más grande de la nación, que permite a los no ciudadanos emitir su voto para elegir alcalde y funcionarios municipales, a diferencia de otros estados liderados por republicanos como Florida, donde recientemente aprobaron medidas que prohíben la promulgación de leyes que les permitan emitir sufragio. Muy contenta y muy feliz de haber recibido la noticia. Casi 900,000 personas se beneficiarán, entre ellos jóvenes amparados por DACA, titulares de tarjetas verdes, personas con permiso de trabajo. Por fin van a tener dignidad y van a tener voz. El concejal Idanis Rodríguez fue quien introdujo la medida y no ha sido un camino fácil. Aquí ya no la democracia, es un capítulo nuevo en la historia de la democracia de los Estados Unidos, porque Nueva York es el centro de esta nación. Quienes votaron en contra alegan que el proyecto pasa por encima de la ley estatal y presentarán una demanda para anularla. Arbitrariamente violentar la Constitución, romper la ley, yo no puedo votar para romper la ley. El alcalde Bill de Blasio ha expresado su preocupación por la legalidad, pero dijo que no la vetará. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. La FDA aprobó hoy el refuerzo de Pfizer para los adolescentes de 16 y 17 años, mientras los casos y las muertes por COVID-19 siguen en aumento. Algunos estados ya recurren a la Guardia Nacional para apoyar en los hospitales porque los médicos no dan abasto. El informe es de Lourdes Hurtado. Yo veo los números subiendo cada vez más y más y digo, wow, otra vez no puede ser. Es como si viene un nightmare, ¿no? Como una pesadilla que viene de nuevo. Desde Massachusetts, donde las hospitalizaciones por COVID han incrementado un 134% en el último mes, la escasez de personal y el desgaste de enfrentar otra ola más de contagios tiene a los doctores suplicando a la población que pongan de su parte. Estamos en guerra. Si usted lo llaman a colaborar, vayan todos a colaborar. Ahorita estamos en una guerra con un virus que está buscando una persona que no está vacunada para estar enferma. Mientras Omicron acapara la atención, Delta sigue propagándose sin freno. Prácticamente toda la nación experimenta un alto nivel de transmisión comunitaria. Pero son 6 estados al noreste del país, Ohio, Indiana, Pensilvania, Nueva York, Illinois y Michigan, los que concentran la mitad de las hospitalizaciones de los Estados Unidos. De ahí que la gobernadora de Nueva York anunciara el despliegue de la Guardia Nacional con 120 técnicos médicos y doctores para apoyar a los hospitales ante la crisis, misma decisión que ha tomado el estado de Maine. Alrededor de 55,000 infectados de COVID están ahora hospitalizados, un incremento del 15% a nivel nacional en las últimas 2 semanas. Las muertes también han incrementado un 12%, un promedio de más de 1,200 fallecimientos al día. Hoy la FDA aprobó la dosis de refuerzo de Pfizer para aquellos de 16 y 17 años de edad. Aproximadamente 3 millones de adolescentes que recibieron su segunda dosis hace al menos 6 meses son ahora elegibles. Entre ellos, 2 nietos de Alicia. Sí, yo le recomiendo a mis nietos de que ellos se pongan la vacuna, porque eso está salvando vidas. Tenemos muchos jóvenes que hemos perdido. La oferta de vacunas es más que suficiente para la población elegible. Lo que hace falta son brazos dispuestos a unirse al esfuerzo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Tenemos una imagen impresionante. El momento en que un joven es ejecutado en las calles del Bronx, en Nueva York. Esta cámara de seguridad capta a 2 hombres encapuchados que se bajan de su auto y disparan contra Sergio Jiménez, de 21 años. Él estaba detenido en su vehículo estacionado. Jiménez murió poco después en un hospital. Una joven que lo acompañaba se recupera de las heridas en su mano y espalda. Ocurrió el domingo pasado. Ahora la policía pide ayuda para identificar y detener a los atacantes.
Y en todo el país está aumentando el robo violento de autos, principalmente en el condado Cook, en Illinois, que incluye la ciudad de Chicago. Ahí este delito se ha incrementado en un 40% en el último año. Rubén Pereira tiene el reporte. Las imágenes hablan por sí solas. Captan incidentes violentos de robos de vehículos ocurridos en Chicago y otros lugares en el condado Cook, en Illinois. La doctora Stephanie Davis es una de las últimas víctimas de este delito. The worst moment, having the gun at my head and then being beaten, him kicking me in my ribs. En lo que va de este año en el condado Cook, en Illinois, han ocurrido más de 2,000 robos de vehículos con violencia, la mayoría en la ciudad de Chicago. Esto es un aumento del más de 40% con respecto al año anterior. Es como una pandemia lo que está pasando con estos carjackings, no solamente aquí, pero en todos los Estados Unidos. En los primeros 7 meses de este año, 157 agencias policíacas en el país reportaron un incremento del 16% en este tipo de delitos. El esposo de Rosa María ha sido una de las víctimas. Primero le pegaron en la frente y, con la pistola y luego lo apuntaron con la pistola. En el caso de robo de vehículos con violencia se dan con mayor frecuencia en gasolineras, estacionamientos e intersecciones con semáforos. Por eso, la necesidad de estar siempre alerta. No mantenerse en el carro mucho tiempo, estar al tanto de sus alrededores, saber dónde están, no estar en su celular. Algo que Sergio siempre toma en cuenta cada que sale en su vehículo, ya que según él, en cualquier lugar, alguien lo puede sorprender y despojarlo de su automóvil de forma violenta. Es algo que no se puede creer. No importa dónde estés, si es en el sur, en el norte, parece que está pasando en todas partes. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Ya está disponible el episodio 7 y el último del podcast For Hood, el caso Vanessa Guillén. Es una serie investigativa de Noticias Telemundo y The Story Lab. Para escucharlo solamente tiene que abrir la cámara de su teléfono celular y acercarlo a la pantalla de su televisor para escanear este código que ve aquí, que va a ver a lo largo de esta entrevista, porque esta es una serie que reconstruye el asesinato de la soldado latina y da cuenta de otros casos de soldados muertos en Fort Hood o que reportaron acoso sexual en la base. Hoy nos acompaña Mayra Guillén, es la hermana de Vanessa. Mayra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Julio, por darme la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Bueno, primero te queremos felicitar, Mayra, porque la Cámara de Representantes ha aprobado esta semana una reforma de la justicia militar que criminaliza el acoso y va a permitir que sea investigado de manera independiente, fuera de la cadena de mando. Esta es una victoria para la familia Guillén. ¿Cómo lo ves tú? Estamos muy contentas que sí se llevó a cabo. Teníamos temor de que pasara lo que pasó el año pasado, de que no se fuera a dar por completo, aunque desafortunadamente no es el 100% lo que estábamos pidiendo. ¿Qué queda pendiente, Mayra? ¿Qué más les gustaría que suceda? El bill original básicamente no tan solo daba la oportunidad a las víctimas de poder defenderse, sino también les daba el derecho de hacer un reclamo y recibir algún tipo de compensación. ¿Qué crees que pensaría tu hermana Vanessa de todo esto, Mayra, de lo que han conseguido, de su lucha? Yo solo espero que esté muy orgullosa de todo lo que hemos podido hacer en su nombre, a recordar todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos tenido que pasar para hacer justicia por otros y para poder salvar vida de las demás personas que ni siquiera conocemos. Pero me quedo satisfecha con saber de que esto ayudará a alguien que en verdad lo necesita, posiblemente salvará muchas vidas. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar algún capítulo del podcast de Noticias Telemundo sobre el caso de tu hermana? La escuché desde el primer día en que salió y la verdad fue muy emotivo, muy difícil para mí recordar todo desde el primer día, pero es un excelente trabajo y da mucha cobertura sobre todo lo que pasó y está pasando en Fort Hood. Bueno, es un esfuerzo para que lo que le pasó a tu hermana no se repita. Muchas gracias, Mayra. Gracias por estar con nosotros y espero que todo salga muy bien. Saludos. Gracias a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.